Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno poderles saludar. Estamos muy contentas, Daisy y yo, poder llegar hasta sus hogares por medio de este discipulado. ¿Cómo estás, Daisy? Muy bien, gracias. Me siento muy feliz de estar junto a usted, bendecida de poder dar la palabra del Señor, esas verdades que nos dan vida. Amén. Y lo hemos experimentado, ¿verdad? Amén. En cada familia, en cada hogar, porque nos han dado testimonio. Aún nuestros hermanos que están en el extranjero, hemos visto, ¿verdad? Que hay hermanos, que hay amigos, que hay, por ejemplo, hijos de nuestros hermanos de acá de la iglesia local que viven en el extranjero, que viven en otros lugares, y asimismo pues ellos también tienen a sus amigos. Entonces han compartido sobre todo esto tan glorioso que se está dando, ¿verdad? De la movilización de la iglesia hacia el mundo entero. Y vemos de que no solamente aquí en la Nueva Unión o en los distintos lugares donde el Señor nos ha concedido alcanzar, ¿verdad? Sino que esto va más allá, no solamente con nosotros, sino con todos nuestros hermanos a nivel de Misión Cristiana del Calvario, ¿verdad? Hemos logrado y el Señor nos ha expandido de esa manera de poder llegar a otros lugares a través de este recurso que el Señor nos ha permitido. Amén. Es una promesa hecha realidad del Padre, ¿verdad? Cuando Él dice que llevará su evangelio a todas las naciones. Y es verdaderamente sorprendente lo que el Padre está haciendo, porque Él está llevando su diseño a donde Él quiere. Amén. Y nos está utilizando, o sea, nos está usando como herramientas, ¿verdad? Para hacerlo correctamente. Amén. Y pues por eso es que el Señor nos ha estado llevando a través de este manual, ¿verdad? Que hemos estado viendo de algunas semanas atrás. Hemos vuelto a ver el manual de identidad porque sabemos de que ese punto debe ser fortalecido en nosotros para que sea, porque es el tiempo de esa mayor expresión, ¿verdad? De la identidad como hijos de Dios hacia el mundo, ¿verdad? Amén. Ahora ya no solo en cuatro paredes, ya no es en cuatro paredes. Es más, nuestro apóstol nos estuvo diciendo en Reforma Apostólica, ¿verdad? De que debemos prepararnos. Nuestra visión debe de extenderse a algo mayor o algo grande. ¿Por qué? Porque no debemos de decir, esto ya va a acabar dentro de un mes, nos decía él, ¿verdad? Sino que esto pueda que tarde mucho más tiempo. Entonces, la iglesia debe ser una iglesia que capta la visión de Dios en el sentido de hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Amén. A través de esto, ¿verdad? Ya no en cuatro paredes, pero sí una iglesia expansiva, una iglesia que proclama el Evangelio del Reino de Dios, ¿verdad? A través de un televisor, a través de un aparato de sonido, un radio, le decimos nosotros, ¿verdad? A través de diferentes medios, a través de un teléfono celular. Amén. Exacto, nos está llevando en este tiempo a que nosotros expresemos lo que la obra que Él ya hizo en nosotros y que nosotros veamos estos medios tecnológicos como parte de su diseño. Así es. Y entonces hemos estado viendo en nuestro manual, ¿verdad? Diferentes lecciones y ahora en nuestro discipulado nos corresponde ver esta lección, ¿verdad? Que ha traído una bendición muy grande a nosotros porque la lección anterior que estuvieron compartiendo nuestros hermanos, el pastor Wellington, ¿verdad? Mi esposo, y nuestro hermano Rudy, ¿verdad? Cardona, estuvieron edificándonos mucho a través de la lección de Somos una iglesia familia, pero introdujeron un subtítulo, ¿verdad? Un subtema que es características de una iglesia familiar. Y lo estuvimos viendo, ¿verdad? Y el Señor nos estuvo enriqueciendo mucho con esta enseñanza. Nos estuvo hablando el Señor sobre identidad, sobre proyección, sobre comunión, que son bases fundamentales para el desarrollo y el crecimiento de esta iglesia familia. Amén. El Señor estuvo sentando ese fundamento de qué es la familia y cómo yo debo comportarme como familia, pero esa familia de acuerdo al diseño, esa familia de acuerdo al reino de Dios. Sí, porque la familia, digamos, terrenal no se compara a una familia espiritual, ¿verdad? La familia de Dios. ¿Por qué? Porque esto trasciende, que va más allá de cultura, que más de... Va más allá de cualquier concepto social, Así va es. más allá de cualquier filosofía.
es exactamente el diseño que el Señor ya preparó. Amén. Y ese es el que nosotros debemos cumplir, ese es el que nosotros debemos expresar. Y este diseño es tan fundamental y tan básico porque imagínate de que cuántas familias en el mundo entero pertenecemos a una sola familia que es la familia de Cristo, ¿verdad? Entonces, cada familia en el mundo tiene las mismas características, ¿verdad? Y la misma genética, la misma identidad de nuestro Padre Dios. Amén. Una sola familia, ¿cómo así? Muchas familias componiendo una sola familia, Amén. que es la familia de nuestro Padre Celestial. Algo que me ha marcado como discípulo de Misión Cristiana del Calvario La Nueva Unión es esa familia, ¿verdad?, que he encontrado. Recuerdo cuando nuestro pastor Wellington pues, nos dio un seminario sobre ello y al final cada familia se reunió y nos tomamos una fotografía. Y esa fotografía yo la tengo en la sala de mi casa y es algo que me recuerda el diseño del Padre para mi familia. Así es. Y es que así es, ¿verdad? El Señor nos ha integrado a una familia tan hermosa en donde si yo no tuve la experiencia de qué es vivir en familia en el mundo o aunque ahorita esté en Cristo, tal vez mi idea, ¿verdad?, era otra de lo que es una familia. Ahora que estoy en Cristo experimento el verdadero sentido de lo que es una iglesia familiar. Así es. Amén. Y ahora vamos a ver entonces nuevamente somos una iglesia familia, pero con el subtema, ¿verdad? Principios básicos para una buena relación como iglesia. Ahora vamos a ver esos principios básicos, ¿verdad, Daisy? Que lo que nos rige, esos principios que nos ponen ese fundamento, ¿verdad? Amén. Sin esos principios significa que no es una iglesia familia. Significa que no hemos estado expresando la naturaleza del Padre. Significa que no hemos dado la talla. Así ¿verdad? es. Amén. Y tenemos unas preguntas para reflexionar. Amén. Hay 2 preguntas para reflexionar. La primera pregunta dice, ¿cree usted que las relaciones interpersonales deben regirse por principios y valores? La número 2, ¿influirán los valores que cada persona ha aprendido en su hogar en el trato que ésta tenga hacia las demás personas? Entonces vemos cómo el Señor nos lleva siempre en cada una de estas enseñanzas. Nos lleva a nosotros podernos evaluar qué tanto sabemos del tema. Nos lleva a introducirnos, a poder nosotros evaluarnos, ¿verdad? Él es el fundamento, Él está poniendo el fundamento con estas preguntas de lo que Él quiere lograr en este discipulado con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y tenemos nuestro texto para memorizar. Lo podemos buscar ahí en las escrituras, por favor. Y está en Tito capítulo 3, versículo 2. Tito capítulo 3, versículo 2 nos dice así: que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Pendenciero significa propenso a reñir, ¿verdad? Que no sean peleoneros. Sí, de hecho me gustaría leer la traducción en lenguaje actual. Y dice, no deben hablar mal de nadie, ni discutir. Deben ser amables con todos y mostrar humildad en trato con los demás. Qué maravillosa versión, ¿verdad? Amén. Porque el Señor nos lleva a esto, ¿verdad? A estos principios básicos. Entonces dice, no deben hablar mal de nadie, ¿verdad? Perdón. Como usted dice, no deben ser peleoneros. Porque nosotros como iglesia de Cristo somos esa diferencia, ¿verdad? Porque el Padre nos lleva a traer a todas las personas, pero con lo que yo tengo, con lo que yo soy, con esa conducta de acuerdo al reino del Padre, ¿verdad? O sea, el trato que les vamos a dar a los demás es la expresión misma de la naturaleza del Padre en nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, la amabilidad, ¿qué otras características? La humildad. La humildad. Y algo perfecto que veo en este versículo, el cual el Padre nos está hablando hoy, dice, para con todos los hombres. Sí, nuestro título es Somos una iglesia familia y hay principios, pero el reino de Dios es expandible.
De Así hecho, es. por ello somos familia, ¿verdad? Por ello el Padre nos ha constituido como esos pilares, esos diseños para atraer a todas las naciones. Y en la última parte del versículo dice, para con todos los hombres. Amén. Es decir, no solo como iglesia familia, estos principios voy a ponerlos en práctica, debo expresar, sino para con todos los hombres, ¿verdad? Sí, Para porque con todas las personas. Así es, lo que pasa es de que como todos deben ser integrados a esta iglesia familia. Entonces, por ejemplo, cuando yo le muestro mansedumbre, misericordia, bondad, humildad a mi vecino que todavía no está integrado a nuestra iglesia familia, esto es una manera de evangelismo. O sea, es evangelismo. Así es. Porque con mis acciones, con mi conducta, yo le estoy mostrando el verdadero carácter de Cristo, entonces se me va a hacer más fácil integrarlo a esta iglesia familia. Exacto. Porque posiblemente en su casa solamente ya está cansado de escuchar gritos, peleas, ¿qué más? Discusiones, falta de comprensión, falta de amor. Pero cuando nosotros como iglesia familia les mostramos, por eso dice para con todos los hombres, ¿verdad? Demostramos este carácter genuino del Señor, esto va a ayudarnos a alcanzar a otros para integrarlos a la nueva familia que es en Cristo. Así es, ¿verdad? Amén. Muy bien. Entonces vamos a ver algunas actitudes que debemos expresar a nuestra iglesia familia. Vamos a ir viendo algunas actitudes. Por ejemplo, la primera dice que debemos de expresar a nuestra iglesia familia la buena comunicación. Y dice acá que tener una buena comunicación con los miembros de mi familia hace que los lazos de confianza y amistad sean más estrechos, lo cual nos permite saber de manera constante en qué estado se encuentran nuestros hermanos. Así podremos conocer si ellos están bien o si están pasando por una situación difícil. Vemos, ¿verdad?, cómo la comunicación nos da ese paso, ¿verdad?, o esa oportunidad de conocer a nuestros hermanos. Así es. Conocer la situación en la que ellos se encuentran, ¿no? Amén. Y veo acá, ¿verdad?, donde dice actitudes que veo acciones, ¿verdad?, que debo expresar a mi iglesia familia. Y algo que me gustó mucho, ¿verdad?, el cual dijo, expresamos a los vecinos para que se integren a nuestra iglesia familia, ¿verdad? Así es. Entonces veo una de las cosas que el Padre muestra acá en la buena comunicación es buena. No es solo comunicación, sino que me lleva a la excelencia, me lleva a la exactitud, porque Él siempre apunta a ello, siempre apunta a su naturaleza, buena, ¿verdad? Y también dice confianza. Es decir, que la buena comunicación parte de la confianza, porque solo por la confianza que hay entre usted y yo podemos saber el estado que nos encontramos. Así es, así es. Y entonces ya nos da pauta de decir, ay, es que el hermano se comportó así porque a saber qué es lo que le está pasando. Uno así deduce, ¿verdad? A saber ni qué es lo que tiene el hermano. Pero cuando hay una buena relación, una buena comunión, no voy a estar deduciendo cosas, sino que me voy a ir al grano porque le conozco. Amén. Si yo veo que mi hermano está pasando por una situación difícil, eso no me va a hacer a mí que yo me vuelva indiferente, sino que al contrario, ¿verdad? Yo me esmero y me preocupo por esa persona. Y eso me da pauta, la buena comunicación, como nos dice acá, me da pauta a poder ayudar. Si yo no tengo, por ejemplo, hay hermanas que dicen, ¿verdad? Ay, hermana, no la hemos visto, ¿cómo está? Ah, pues mire que estuve una semana enferma y casi me moría. Pero mire, nadie me vino a ver, dice, ¿verdad? Mire, nadie, pero nada. Y entonces, ay, hermana, pero fíjese que nosotros, según nosotros estaba bien, ¿verdad? No es de que uno no se comunique, pero a veces esperamos que todos se comuniquen con uno. Pero debemos aprender también a nosotros comunicarnos también. Amén. Como por ejemplo, ¿verdad? Si esta hermana pasó tal vez una semana muy difícil, tuvo una semana para llamar tal vez a un hermano o mandar a pedir esa ayuda con mi hermano de mi iglesia familia y compartirle, mire, me siento mal o esto está pasando, esto, aquello, y esa buena comunicación me va a permitir a mí, que estoy pasando por esa crisis, poder llegar con confianza hacia mis hermanos y buscar la ayuda de mi iglesia familia. No me quedo ahogándome en mi problema, ¿verdad? No me quedo allí llorando mi pena. Sí, es que nadie me viene a ver, sí, es que nadie se ocupa de mí. No, pero si yo he entendido que tengo una iglesia que me ama, que soy parte de
¿verdad? Que ya fue introducida a ese cuerpo glorioso del Señor, esa buena comunicación me permite acercarme también. Amén. Y poder expresar lo que me está pasando. Amén. Es que sin confianza no hay buena comunicación. Así Y nos habla, por ejemplo, usted de que yo debo buscar esa buena comunicación. Y correcto, porque el título dice actitudes que debo expresar. O sea, no nos deja exentos a ninguno. No es que me deben expresar. No, debo. Entonces, todos como cuerpo de Cristo debemos expresar. Entonces ya no va a haber me siento mal y ya no me viene a ver. ¿Por qué? Así Porque es. yo debo expresar. Entonces veo qué maravillosa enseñanza, discipulado lo que el Padre nos está dando hoy. ¿Por Así qué? es. Porque nos está corrigiendo, nos está fomentando, ¿verdad? Esas buenas actitudes, porque a este tiempo es que el Señor nos ha traído. Amén. Vemos todo lo que está pasando a nivel mundial. Es que no podemos ir a visitar a nuestra familia que está en otro departamento o en otro país, pero esta buena comunicación me va a permitir tener esa buena comunión con mi hermano o con mi familiar. Amén, así es. El otro aspecto, Daisy. Amor por mis hermanos. A través de la comunicación que se va desarrollando con nuestra familia, se conocen las diferentes personalidades y caracteres de las personas con quien estamos conviviendo como iglesia familia. Esta relación produce que nos amemos con amor fraternal, que es un sentimiento de afecto hacia las personas. Debemos pedirle a Dios que derrame de su perfecto amor sobre nosotros para poder expresarlo a nuestra iglesia familia. En Juan 15:17 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Y en la TLA dice, esto ordeno, que nos amemos los unos a los otros. Sí. Entonces vemos cómo el Padre nos lleva a ordenar, ¿verdad? Esta Amén. forma de yo ordeno, no es una opción, no es algo que puede ser pasajero, sino que es un amor verdadero. Y es que el Padre lo basa todo en un amor perfecto. Es que el Padre lo basa todo en un amor verdadero. Si vemos en Mateo 22:37, ¿verdad? Cuando Él habla y dice, amarás al Señor tu Dios, y indica el diseño, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Pero viene otro segundo mandamiento, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos cómo el Señor nos lleva a amarnos con este amor fraternal, este amor ágape, este amor que no es un amor que solo busca lo suyo, este amor que no solo nos lleva a condicionar, a esperar algo a cambio, ese amor que Él dio en la cruz del Calvario, el cual se entregó por nosotros y lo hizo totalmente, lo hizo con todo, sin quejarse. Vemos a un Jesús que estuvo allí entregando amor verdadero a todas las personas que lo seguían, a aquellas personas paralíticas que llevaban enfermedades. Él les dio amor verdadero, porque sabe algo, solo el amor verdadero nos va a sacar de ese estado equivocado donde nosotros estamos. Solo ese amor verdadero mostrado de mis hermanos, de mi iglesia familia, y que yo debo dar como cristiano, es el que me va a permitir crecer y poder salir, ¿verdad?, de ese estado en el cual tal vez una persona se encuentra. Y como este amor tiene origen, ¿verdad? Se origina netamente en Dios. Amén. Porque Él es el origen de todas las cosas. Significa de que al nacer de nuevo, ese amor también está en mí. Así es. Porque en su genética está contenido todo. Está contenido el amor, la tolerancia, la misericordia, el fruto del Espíritu, Amén. ¿Verdad? Entonces no debe serse complicado para mí, ¿verdad?, el mostrar ese amor hacia mis hermanos. ¿Por qué? Porque su genética está en mí, Amén. Su origen está en mí. Entonces, por eso es de que dice acá, esto os mando, que os améis unos a otros. Es un mandato del Señor, ¿verdad? No es algo de que si quiero o no quiero, no. Si yo ya estoy en Él y Él en mí, por consiguiente, su misma naturaleza, de manera natural, como decimos nosotros, me va a llevar, ¿verdad?, a amar, a dar esas expresiones de amor hacia mis hermanos. Ahora, por ejemplo, si hay ya frutos, ya son los frutos de la carne, ¿verdad? Así es. Si hay desamor, si yo no me relaciono bien con mis hermanos, eso ya es falta de identidad. Y porque la naturaleza del Señor nos está expresando, como hemos aprendido, ¿verdad? Que Amén. La naturaleza de Dios está en mí, claro,
pero mi identidad está siendo afectada, porque mi identidad es la manera en la que yo me expreso hacia el mundo, hacia mis vecinos, hacia mis hermanos como iglesia familia. Exacto. Y es que ese amor por mis hermanos es un amor fraternal, como nos dice, es un amor que no puede ser fingido. No debe ser fingido, porque Así entonces es. no es el amor del diseño que el Señor dejó, ¿verdad? Amén. Tenemos el otro aspecto, que es la otra actitud, que es el respeto. Dice acá, cuando existe una buena comunicación y amor verdadero, aprendemos a respetar a nuestros hermanos, porque entendemos que son parte de nosotros mismos, de nuestra iglesia familia. Por supuesto, esto implica que los tratemos bien, con educación y consideración, respetando su personalidad, sus gustos, etc. Qué importante es respetarnos mutuamente, ¿verdad? Respetar nuestra personalidad. No puedo yo hacer que mi hermano que es tal vez introvertido, tímido, aunque el Señor le va a sacar de ese estado, porque hemos aprendido, ¿verdad?, que la timidez no viene del Señor. El Señor quiere gente aguerrida, gente expresiva, que se expresa, que no tiene temor, ¿verdad? Porque el temor no viene de Dios. Pero cuando le vemos en esa situación, no podemos obligarle, ¿verdad? No podemos nosotros estarle señalando posiblemente esa parte de su personalidad, ¿verdad? O alguien que es muy extrovertido, ¿verdad? Que ríe con facilidad, que en vez de reír grita. O sea, tantas cualidades que tenemos como personas, como lo aprendíamos en un discipulado pasado, ¿verdad? Que qué lindo es que a pesar de que sí somos hijas de un mismo padre, pero tenemos diferentes cualidades. Amén. Somos nos hace diferentes. únicos. Nos el hace Señor únicos. fue detallista con cada uno de nosotros. Así es. Porque colocó su genética de acuerdo a como Él es. Y a veces nos criticamos hasta en la manera en que cocinamos, ¿verdad? Ay, no, la hermana hace el pollo horneado, por decir así, no les vaya a dar hambre, hermanos, pero el pollo horneado lo hace de tal manera la hermana y yo lo hago de diferente forma, entonces no me simpatiza como lo hago. Y es más, hasta yo digo que la hermana no puede cocinar, y eso se da mucho entre las mujeres, ¿verdad? No puede cocinar la hermana, no puede, porque no hace el pollo como yo lo hago. Entonces no tiene que ser así, porque yo debo de aceptar de que dentro de mi iglesia familia hay diferentes personalidades. ¿Qué más nos decía acá? Gustos, diferentes gustos. Y con respecto a eso de la cocina, ¿qué variedad hay para lo de la cocina? Hay una gama tan extraordinaria que uno dice, yo el pollo lo hago así, sí, pero yo lo hago así. Y si hay 100 personas ahí, 100 mujeres, las 100 mujeres lo hacen diferente. Exacto. Y algo que marca acá el Señor en este texto también dice que implica que nos tratemos bien, ¿verdad? Así es. Con educación y consideración. Es decir, que el Señor nos lleva a tratarnos bien, pero ¿de qué forma tratarnos bien? De esa forma que ya hemos aprendido de Cristo, con educación. No hablamos de una educación secular, ¿verdad? De buenos días, buenas tardes, claro, la amabilidad, pero esa educación donde yo respeto la personalidad de mi hermano, con consideración. Como usted dice, si algo a mí no me gusta, ¿verdad? Pero debo considerar a mi hermano. Y hablando tal vez fuera de gustos, vamos a decir, en la educación, consideración, también de las situaciones que está pasando mi hermano. Así es. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, se nos ha dicho mucho de que si mi hermano necesita vehículo y yo tengo, que lo llevemos. Y se ha practicado. Así es. Y se ha practicado mucho, ¿verdad? Que lo tratemos bien, ¿verdad? Preguntarle cómo está, de llevarlo a ese entendimiento de Cristo. Amén. Así es como yo trato bien a una persona, ¿verdad? Y con una educación, pues esa educación de reino. ¿Y cómo la adquiero? Viendo a Cristo, siguiendo al modelo por excelencia, ¿verdad? Si nosotros vemos cada uno de los evangelios, vemos a discípulos, a apóstoles tratando bien a las personas, vemos a discípulos tratando con educación, y Cristo, pues el modelo por excelencia. Cuando se le acercaba a una persona,
qué forma de tratarlo, qué Así forma es. de considerarlo, qué forma de poder él colocar la genética y hacer esa diferencia, ¿verdad? Amén. Y esto va tan profundo con esto de relación de iglesia-familia, porque a veces, por ejemplo, en nuestra familia, ¿verdad? De casa, decimos, sí, esto tiene que ver con nuestros hermanos fuera de, o sea, todos mis hermanos que están dentro, que conformamos el cuerpo de Cristo. Pero esto va más profundo en el sentido de que yo también, Daisy, debo de ver a mi esposo como mi hermano Así es. en Cristo Jesús. Fíjate, Padres. pues qué profundo es eso. De igual manera a mis hijos. Entonces, por eso es de que yo no debo faltarles el respeto a ellos, ¿verdad? Solo porque como son mis hijos, yo los puedo tratar como yo quiero. Que usted me va a obedecer a mí porque yo soy su papá. Y punto. Aquí no está el pastor, dicen unos, ¿verdad? Aquí no está el pastor, o aquí no está, aquí en tal, o el apóstol, ¿verdad? No está aquí en mi casa. Allá en la iglesia gobierna uno, pero aquí gobierno yo. Son dichos que se dan, ¿verdad? Frases muy feas que están totalmente fuera de diseño, ¿verdad? Porque en mi casa debe observarse esa relación de iglesia-familia. Como yo aquí mostrando, ¿verdad? Respeto, porque es mi hermano. No solamente es mi hijo, sí es mi hijo, pero también es tu hermano en Cristo. Exacto. Tu esposa, sí es tu esposa. Claro que es tu esposa, pero también es tu hermana en Cristo Jesús, tu esposo también. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, hay un mayor respeto también. Hay armonía. Hay armonía, hay algo más íntimo, ¿verdad? Algo que, un lazo que si lo vemos así, con esa visión, ¿verdad? Del Padre, es un lazo que va a costar mucho que se rompa. Exacto. No se debe romper. de Así hecho. es. Amén. La siguiente actitud es comprensión. Pero veo acá cómo el Señor fue tan detallista en esta revelación que le dio a nuestro apóstol Abraham, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no fue primero respeto y después buena comunicación? Sino que cada una de estas actitudes el Señor la reveló de tal forma que son los simientes, ¿verdad? Los cimientos, perdón. Y el siguiente actitud es comprensión. La comprensión es la capacidad para entender y tolerar las situaciones por las que atraviesa una persona, sin reprocharle o reclamarle nada que haga más difícil el problema. Esta actitud está ligada al respeto, ya que estas dos actitudes nos ayudan a expresar lo que sentimos por cualquier miembro de nuestra iglesia familia. La comprensión. Esta comprensión va más allá de un nivel de que cuando una persona está pasando algo y nos cuenta, y sí te comprendo, sí tienes razón. Esto va más allá, ¿verdad? Esta comprensión que expresó el Padre. Algo maravilloso cuando le llevan a María Magdalena, ¿verdad? Cuando le encuentran en el hecho del adulterio. Ahí expresó muchas de las actitudes de lo que él es, de lo que nosotros somos y debemos desarrollar ahora, ¿verdad? A cada momento. Pero veo cómo el Padre allí, él le dice, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno, pues ni yo te condeno. Pero esta comprensión que el Padre nos lleva a desarrollar, también nos lleva a corregirnos, porque ve y le lanza el reto, ¿verdad? Vete y no peques más. Entonces, esa comprensión es algo mucho más complejo de lo que quizá nosotros hemos entendido o hemos practicado. Si la hermana no puede ir a la iglesia porque tiene, una enfermedad común, pues la comprendo, ¿verdad? No es ese punto de comprensión que el Padre nos lleva, sino ese punto de poder amarlo, pero también ayudarlo, de poder respetarlo, pero también corregirlo. Comprendo lo que te está pasando, pero mira, yo te ayudo de esta manera, ¿verdad? Comprendo de que te sientes así, pero fíjate que la actitud que estás tomando no es la correcta. Amén. O sea, sí le muestro comprensión porque no le tildo, no le, ¿qué más? Aquí dice, no le reprocho, no le reclamo nada, ¿verdad? Pero sí le ayudo. No le dejo en el estado en el que se encuentra, ¿verdad? Como tú lo dices. Porque muchas personas, ¿verdad? Dicen, no voy y me tienen que comprender por tal razón. Pero ya se ha vuelto algo como rutinario, ya se volvió estilo de vida en ellos, ¿verdad? El no buscar su edificación, ya se volvió estilo de vida. Pero nosotros como iglesia familia le mostramos la comprensión, si hermana o hermano, usted tiene esta limitante, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Puede hacer esto, puede hacer aquello,
fíjese que esto puede hacer. Entonces, cuando nosotros le damos también y le ayudamos a que encuentre una salida a esa situación, estamos comprendiéndole, estamos ayudándole también, ¿verdad? Amén. Estamos mostrándole esta actitud. Exacto. Estamos comprendiendo, pero sin dejarlo en ese estado, ¿verdad? Donde Así la es. persona se encuentra. Porque nuestro Padre, Él siempre busca la excelencia, ¿verdad? Siempre busca que nosotros seamos edificados en cualquier situación que estemos pasando. Amén. Entonces, una de las actitudes entonces que debemos expresar en nuestra iglesia familia es la comprensión. Tenemos otra actitud bien importante que debemos expresar a nuestros hermanos, que es la igualdad. Significa que debemos tratar a todos los miembros de la iglesia familia de manera equitativa. La palabra equitativa significa igualdad. Y no hacer ninguna diferencia o preferencia por un grupo determinado. Esto será posible si existe amor, respeto, comprensión y una buena comunicación entre este grupo de personas, evitando así hacer excepciones y actuando con transparencia. Vamos a ir allá a Santiago capítulo 2, versículo 9. Santiago 2:9 nos dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Tú tienes alguna Sí, traducción? tengo la traducción lenguaje actual y dice, pero si ustedes le dan más importancia a unas personas y las tratan mejor que a otras, están pecando y desobedeciendo la ley de Dios. Las De trata forma igual, equitativa, ¿verdad? O sea, no tratar a unos más que a otros. Así Y es que la igualdad no tiene que ver con la posición, la igualdad tiene que ver con el corazón, la igualdad tiene que ver con mi alma, la igualdad tiene que ver con mi genética, la igualdad tiene que ver con lo que yo soy en Cristo con Jesús. la esencia en la Amén. que estamos, en la que hemos sido formados, ¿verdad? Por el Señor. Porque vemos acá entonces que debemos demostrar esa igualdad, pero nos dice acá, ¿verdad? De manera equitativa, pero también no hacer ninguna diferencia o preferencia por algún grupo determinado, ¿verdad? Sabemos que dentro del cuerpo de Cristo y dentro de su iglesia habemos grupos de personas, digamos así, niveles, hasta sociales, nivel académico, de muchos niveles, ¿verdad? Podríamos decir. Pero en Cristo Jesús, eso es en lo secular, en el mundo, lo humano, lo terrenal, pero ya en Cristo Jesús ya no tiene nada que ver con el apellido, ¿verdad? De que yo soy el apellido tal, ¿verdad? A veces decimos así, ¿verdad? Hasta chistes sacan de nuestros hermanos zacapanecos que dicen, yo soy de Zacapa, dice, ¿verdad? Tierra caliente. Entonces, podríamos decir así que no tiene que ver con eso, ¿verdad? Con cultura. Amén. Con cultura terrenal, cómo me formaron nuestros padres. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la esencia que ha sido implantada en nosotros y esa es la que debemos expresar. Entonces, cuando muestro igualdad con mis hermanos es que todos para mí deben de ser iguales. Así debe ser. Porque todos tienen la misma genética, el mismo carácter, el mismo diseño, que el mismo origen. Amén. Y es que a la creación también debemos mostrarle igualdad, porque fue creada por Él, porque fue creada por el Padre. Todo lo que existe fue creado por Él. Y si fue creada por Él, para gloria de Él, fue hecha. Amén, amén. Entonces dice acá, ¿verdad? De que cuando nosotros mostramos, no mostramos igualdad con nuestros hermanos, sino que mostramos acepción de personas, estamos cometiendo pecado, ¿verdad? Entonces cuidemos eso de no hacer acepción de personas, de no tener preferidos, ¿verdad? A veces hasta mostramos nuestras preferencias, aun cuando alguien ora por mí, ¿verdad? Decimos, Quiero que ore Julano. Quiero que ore tal hermano porque yo le miro que él tiene más unción. No, la hermana, no me pongan a la hermana, ¿verdad? Entonces no debe ser así. No. Amén. Y la siguiente actitud que debemos practicar como iglesia familia es principio de la siembra y la cosecha. De la misma manera que nosotros tratemos a nuestros hermanos, así seremos tratados. Es decir, que lo que nosotros sembremos en acciones, eso recibiremos o cosecharemos de los demás.
En Lucas 6:31, en la Reina Valera dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y en la traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera, traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Esto parece un dicho del mundo, o sea, cualquiera dice, no le hagas a otro lo que no quieres que te lo hagan a ti. Ya Pero está bien. ya está bien trillado, ¿verdad? Pero veo que esto no es que el mundo se lo inventó, esto es parte del diseño del Señor. Y vemos el principio de siembra y cosecha, que la mayor parte de la iglesia quizá lo hemos visto desde el punto de vista económico, pero en esta enseñanza el Padre nos habla desde el punto de vista acciones. Doy mucho amor, recibiré mucho amor. Así es. Doy mucha confianza, recibiré mucha confianza. Entonces el Señor me lleva en esta hora a que nosotros veamos qué es lo que hemos hecho y qué nos hace falta por hacer. Porque no pretendo haberlo alcanzado todo, dijo Pablo, ¿verdad? Sino prosigo al blanco, que es Cristo. Amén. Entonces el Señor nos lleva a que lo que nosotros queremos cosechar, eso debamos dar, ¿verdad? Yo quiero cosechar mucho amor, pues debo dar mucho amor. El Padre es un hombre, puedo decir, Cristo, perdón. Él expresó todas estas actitudes acá en la tierra. Y vemos cómo las multitudes le seguían. Y recuerdo una vez en una reforma apostólica, el apóstol Abraham dice, ¿cuántos te siguen a ti? ¿Verdad? Nos confrontó de esa manera. Es que las personas iban porque sabían que ahí encontraban vida, porque sabían lo que el Padre, lo que Cristo daba, lo que el Padre daba a través de su Hijo, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿cuántas personas me siguen a mí? ¿Cuántas personas quieren estar conmigo? De acuerdo a lo que yo siembro. Eso es, ¿verdad? De acuerdo a mis acciones. Y como en el reino de Dios, todo es cosecha, ¿verdad? Todo es fruto. Sí. Él no hace, no pierde fruto. O sea, todo tiene resultado en el reino de Dios, ¿verdad? Y ese fruto se expresa y nos permite a nosotros también disfrutar de esos frutos, porque dice, y comerás del fruto. ¿Qué es comer del fruto? Disfrutarlo, pues vivirlo, degustarlo, ¿verdad? Y cuando yo siembro todos los aspectos del carácter de Cristo, amabilidad, respeto, que más, comprensión, tolerancia, amor y todo, yo lo voy a cosechar. Debo estar 100% segura o 100% seguro que lo vamos a cosechar. Y yendo por el otro lado, ¿verdad? El lado contrario, si no siembro esto, no lo voy a cosechar. Como nos decía hermana Mari también, ¿verdad? En la enseñanza ahorita en el Congreso, de que cuántas personas se quejan cuando ya están ancianas, ¿verdad? Que por qué no reciben ayuda de sus hijos. Dicen, ¿verdad?, de que se sienten abandonados, o es más, quedan abandonados, ¿verdad? Porque sus hijos nunca los buscan, nunca les ayudan. Y es cierto, porque yo he visto también en las calles, ¿verdad?, personas que son indigentes, y a veces yo le digo a Wellington, ¿verdad?, mira, esta persona que va allí, yo primero veo su pasado, ¿verdad?, de qué manera él sembró, porque es que está cosechando de esta manera, ¿verdad? Entonces muchas veces llega un tiempo donde uno reclama, o la persona llega a reclamar que por qué no son así conmigo, o por qué no me dan ese amor, pero es por eso, porque yo no lo sembré, ¿verdad? Entonces va a llegar el tiempo donde voy a cosechar eso mismo que yo sembré. Y muchos creíamos este evangelio de que aquí soy como quiero, todos allá en el cielo, ¿verdad? Allá voy a tener todo. No. Todo lo que aquí cosechemos, aquí sembramos. Usted no va a sembrar frijol y allá en el cielo lo va a cosechar. Aquí mismo va a cosechar el frijol. Así es. Y qué lindo, porque así, por ejemplo, si yo siembro un árbol que tenga fruto de manzanas, si quiero manzanas, ¿qué voy a cosechar? Manzanas. Si quiero naranja, ¿qué voy a cosechar? ¿Qué tengo que sembrar? Perdón, naranja, para que me den naranja. Entonces, de acuerdo a lo que yo quiero cosechar, eso mismo yo debo sembrar, ¿verdad? Mi base debe ser el fruto que yo quiero cosechar, que yo deseo cosechar, así ¿verdad? Es. Entonces ahí yo me voy a enfocar para empezar a sembrar, para sembrar, porque llegará el tiempo donde yo voy a cosechar. Una de las conferencias de congreso, ¿verdad? El Señor nos confrontaba de esta manera y decía, muchos anhelamos tener dones, pero no los buscamos. Muchos anhelamos conocer al Padre, pero no leemos las Escrituras, decía el apóstol Ronald, ¿verdad? Muchos anhelamos tener esa identidad, esa comunión con el Padre, pero no oramos.
Entonces es necesario que no solo quede en un anhelo, sino que vayamos a la práctica. Por eso el Padre nos está hablando de actitudes que debo expresar. Hablamos, es un mandato, los debo hacer. Y si no lo he hecho, lo debo hacer. ¿Verdad? El Padre no me juzga, solo me corrige para llegar hacia el propósito que Él marcó. Porque hay una medida que está establecida, amén, ¿verdad? Y a esa medida debemos llegar. Amén. Y tenemos entonces acá aspectos que no debo practicar en mi relación hacia mi familia. Estos aspectos son bien importantes y hermanos, prestémosle mucha atención, ¿verdad? Para ponerlos en práctica. Amén. Dice que no debo practicar, ¿verdad? O sea, no debo ponerlos en práctica. Y si los practico, estoy deshonrando a Dios. Así es. Y Él dice que para gloria suya fuimos creados. Somos sus representantes. Exacto. Entonces, que no debo practicar. Yo veo al Padre en esta tarde cuando nos habla de estos aspectos que no debo practicar, nos está diciendo cuidado. Alerta. Es que el Padre es glorioso. Él nunca nos va a dejar en un estado equivocado. Él nos va a llevar siempre a la excelencia. Así es. Y uno de los aspectos que no debo practicar con mi iglesia familia, con mi relación de mi iglesia familia, es tenerles desconfianza. Dice acá, cuando no hay confianza, no hay buena comunicación y los miembros de la familia no se conocen lo suficiente. Como consecuencia, menosprecian los dones y talentos de la iglesia familia y se valoran muy poco. En Proverbios 14:21 en una parte dice, peca el que menosprecia a su prójimo, específicamente, ¿verdad? Peca el que menosprecia a su prójimo. Y una de las cosas que muchas veces se da es eso, Daisy, que se degradan a los demás, a mis demás hermanos. Porque no creo que mi hermano sea capaz de hacer las cosas. No creo que el Padre dijo eso a través de ella a través de él. Así es. Vemos peca y podemos decir tan sencillo el versículo, peca, y el pecado no me va a llevar a esa vida que el Padre destinó para nosotros. Dice que el que peca no entra al reino de los cielos. Entonces vemos como hay una gama de pecados que uno piensa que son pequeñitos, pero en realidad esas zorras pequeñas son las que nos sacan del diseño del Padre. Menospreciar a mi hermano, o sea, a un hijo de él, a un hermano. Lo estamos menospreciando a él. Exactamente. Es que nosotros debemos ver a Cristo en todo. Y cuando yo veo a Cristo en toda la creación, en todos mis hermanos, yo no voy a menospreciar a Cristo, ¿verdad? Así porque sé que Él es el creador, Él es el todopoderoso, Él es el fuerte, el valiente. Y como aprendíamos, ¿verdad? Que el Señor es equitativo porque Él, la misma gloria que Él tiene, ni menor ni mayor, nos la dio a nosotros. Amén. O sea, es su misma gloria. Amén. La Escritura dice en uno de los pasajes de la Escritura, valga la redundancia, ¿verdad? Dice de que el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos, ese mismo poder ha sido entregado y opera en su iglesia. Entonces está operando en ti, está operando en ¿qué? En mi hermano que tiene 5 años, que no es mi hermano en carne, pero sí en el Señor. Amén. Que tiene 3, 5, 8, 10 años, 15, 20, 45, 50. Por eso es que el Señor nos ha enseñado a que nos aceptemos unos a otros, nos edifiquemos unos a los otros. Nos ponía el ejemplo hermano César, ¿verdad? Que en su casa, toda su familia, ahorita en este último tiempo estaba siendo discipulada por un joven que tiene, ¿qué? 15 años, creo que tiene, Aníbal, ¿verdad? Y él estaba discipulando a su familia. Y su papá, dijo él, tiene 60 y no sé cuántos años, pero no queremos decir la edad del hermano César, pero ya pasa de los 60 años nuestro hermano César. Y cuando él escuchó a Aníbal darle su discipulado, se quedó así, ¿verdad? Cuánta revelación tiene, ¿verdad? Entonces, qué hermoso es que hemos aprendido a recibirnos unos a otros. Recibir de ti la palabra que Dios Padre ha puesto en ti. Amén. Y de igual manera en todos nuestros hermanos. Amén. Y algo que el Padre nos permite resaltar cuando dice, cuando hay confianza, hay buena comunicación. Vemos cómo el Señor ya sentó la base en las actitudes que nos dio al principio, ¿verdad? Pero dice la confianza, ¿verdad?
Y el Señor nos vuelve a decir, confianza, confianza. Acá nos hablaba de tener confianza, aquí de no tener desconfianza, o tenerles desconfianza. Entonces, ¿a qué me está llevando el Señor? A que como iglesia, familia, estrechemos más los lazos de amor, pero amor verdadero, amor que rige el reino de Dios. Amén. Amén. Muy bien. El Dice, siguiente siguiente. aspecto, ¿sí? Criticar a mi familia. La crítica se hace en compañía de otros, lo cual da origen a las murmuraciones. La consecuencia de la crítica es armar contiendas y pleitos, de manera que el alma de nuestros hermanos se lastima. En Santiago 4:11, en la Reina Valera, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. En Santiago, igual 4:11, en la traducción lenguaje actual, dice, hermanos, no hablen mal de los demás. Qué perfecto el Señor. Alguien no puede decir, es que no entiendo. Pero si hermanos, no hablen mal de los demás. Tan claro, ¿verdad? Exacto. El que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Qué perfecto el Señor. Amén. ¿Qué debo de hacer? La ley de Dios. Debo de obedecer esa ley. El Padre me lleva a no practicar, ¿verdad? Esta actitud de criticar a mi familia. Porque dice que se hace en compañía de otros y acarrea murmuraciones. Y las murmuraciones, como pleitos y contiendas. ¿Y qué es lo que pasa con eso? División. Y un reino dividido no es de Cristo. Amén. ¿Verdad? Y es que debemos de ver en la posición en que, porque el Señor nos da posición en su reino, ¿verdad? Nos da qué es lo que nos corresponde hacer. Y hasta ahí, qué es lo que Él va a hacer. Y en este caso nos dice que nosotros debemos ser hacedores. Amén. O sea, accionar, hacer lo que Él nos ha dicho que debemos hacer, ¿verdad? Proceder con buenas intenciones hacia nuestros hermanos, porque el que es juez es Él. Y muchas veces nosotros hacemos lo que a Él le corresponde hacer, ¿verdad? Juzgando a los hermanos. Sí, este plano, no, este no se va a salvar, este no va a cambiar, ¿verdad? Yo no sé, pero que está perdiendo el tiempo porque nunca va a cambiar. Entonces, nuestra posición allí es ser juez, pero el origen de Dios en nosotros no es ser juez, es que seamos hacedores, ¿verdad? Que expresemos su naturaleza, su esencia. ¿En qué? En actitudes verdaderas, como lo que nos está diciendo ahorita, ¿verdad? Que no debemos criticar a nuestra iglesia familia. Exacto. Y puedo decir algo, pues a mi iglesia familia. Puedo criticar a aquellos que no son convertidos. No, hablamos, ¿verdad? Que el Señor nos habla iglesia familia, pero nos lleva primero nosotros corregirnos para poder atraer. Entonces no debo criticar, en otras palabras, a nadie. Así porque es. si eso es parte de mí, no lo voy a hacer, ¿verdad? Amén. Porque eso no es parte del diseño del Padre. Amén. Y la consecuencia, dice acá, ¿verdad? Son serias, porque traen contiendas, traen pleitos, y muchas veces se da esto, en la mayoría de las iglesias, se da esto, ¿verdad? Contiendas y pleitos. Siempre hay grupos que se levantan contra otros, y pues gracias al Señor aquí en la Nueva Unión pues hemos disfrutado de un tiempo bien maravilloso donde la iglesia ha aprendido a trabajar y a proceder, a vivir como una iglesia familia, ¿verdad? Tú puedes dar testimonio de ello, ¿verdad? De cómo la iglesia, y no era así antes, pues. Antes si se reunían para hacer una comida, porque tal vez había una reunión de pastores y la iglesia tenía que hacer el trabajo, pero le estoy hablando de años anteriores, ¿verdad? Salen los comentarios de nuestros hermanos cuando se evalúan y dicen, Dios mío, ¿cómo éramos antes, verdad? ¿Cómo estaba la iglesia desordenada? ¿Por qué? Porque si se reunían para hacer tal vez una venta, una comida o algo, no faltaba que salieran murmuraciones, pleitos, contiendas, disgusto, siempre, pero con la ayuda del discipulado, el adiestramiento y la revelación de todo lo que el Señor nos ha dado, el pan que el Señor nos ha dado a comer,
ha ocurrido transformación. Exacto. No, tiene que haber transformación. Exacto. Y es que no solo aquí quizás pasaba, vemos la iglesia de Éfeso y de Corinto, se reunían para lo peor, pero el Señor nos muestra estos pasajes en las Escrituras para que no seamos así, ¿verdad? Y esta parte donde dice, de manera que el alma de nuestros hermanos se lastima. Y es que dañar el alma de mi hermano con una murmuración, con un pleito, con una contienda, lo estoy sacando del diseño. Alma que pecare, esa morirá. Entonces, qué difícil creer nosotros actuar bien cuando por algo tan sencillo, solo dije en algo que no estoy de acuerdo, solo dije que no se veía bien o qué sé yo, estoy dañando el alma de mis hermanos. Y el Señor me lleva a no actuar así, sino que a actuar con sinceridad. Amén. Amén. Siguiente dice promover la desintegración. No debemos excluir a nadie de la relación familiar. Por el contrario, hacerles sentir que son parte de nosotros con nuestro ejemplo y actitudes. Otra causa de la desintegración familiar es aislarnos de nuestra familia. En Salmos 103:1 nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces el Señor me ha llevado a tratar igual a las personas, a no ser acepción. Y aquí me está llevando a no excluir, sino que hacerla sentir parte. Y es que esta característica tan maravillosa es lo que yo he visto en Misión Cristiana del Calvario. No que no lo haya visto en otra congregación, pero esto es lo que ha cautivado mi corazón. Esa inclusión. Eso que ya no hay religiosidad, que si jugamos, un día jugamos esto, ¿verdad? Y algo que puede decir, ¿pero qué? Pero en esas sonrisas el Señor sana, en esas sonrisas el Señor trabaja con nosotros. Entonces, ¿cómo? En nuestro ejemplo y nuestras actitudes. Y si vamos por la otra parte del texto, ¿verdad? Una es que alguien quiere excluirme, pero otra es que yo me aísle. Pero como el Señor me lleva a que soy iglesia familia, ni una ni la otra, ni excluir, ni tampoco aislarme. Es decir, que yo debo buscar esa formación, yo debo verme parte, debo verme como parte de la iglesia familia y yo buscar a mis hermanos. Y no promover la desintegración, ¿verdad? Que no seamos nosotros causa de la desintegración, poniendo en contra a un hermano con otro hermano, ¿verdad? Para que a este hermano ya vea con otros ojos a su hermano en Cristo Jesús. No promovamos la desintegración, ¿verdad? El Señor, al contrario, quiere que nosotros veamos, dice que veamos cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cuán bueno y cuán delicioso es para quién? ¿Para Dios? Pues para Él es bueno y delicioso, sí, pero debe ser bueno y delicioso para mí, para nosotros, ¿verdad? El disfrutar de esa comunión. Sí, porque es que muchas personas, ¿por qué no quieren nada de Cristo o del Evangelio? Ay, no, es que lo ven como un evangelio aburrido, cargado. Y claro, el Señor nos lleva a que nosotros busquemos esa armonía. Entonces el Señor nos lleva a eso, ¿verdad? Amén. A que nosotros expresemos cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Y los años que yo tengo asistiendo acá, ¿verdad? Reconociendo al Señor como el Señor de mi vida, aquí en Misión Cristiana del Calvario, la Nueva Unión, sí. He disfrutado muchos juegos, el cual nuestro pastor, usted, pues nos han llevado. Por ejemplo, para el 1 de enero, ¿verdad? Ya sabíamos que algo íbamos a hacer con Iglesia Familia. Fuimos una vez a jugar a la Gloria, me recuerdo, ¿verdad? Estuvimos en un campo allí muy maravilloso. Fuimos a otros balnearios y así disfrutando de esa comunión, ¿verdad? Los unos con los otros. Ahí sí que haciendo vida en nosotros, que es delicioso habitar juntos en armonía. Y evitando la desintegración, porque a través de eso, ¿verdad? De esas actividades que nos ayudan a fortalecer nuestra relación entre hermanos, evita la desintegración, ¿verdad? Tenemos también el otro punto que dice permitir cuestionar la autoridad establecida. Uno de estos aspectos que no debemos practicar en nuestra relación con nuestra iglesia familia es que no debemos permitir cuestionar la autoridad establecida.
Cuando se cuestiona la autoridad en la familia, se incurre, en el pecado de rebeldía y oposición a obedecer lo que ya ha sido ordenado o establecido. Cuando escuchemos a alguien cuestionar la autoridad establecida, no se lo permitamos, pues a nadie le gustaría que hablaran mal de nuestros padres o que nuestro hermano cuestionaran su autoridad. Por ejemplo, ahí nos da la escritura un ejemplo, ¿verdad?, de Coré y los 250 hombres que se juntaron en contra de Moisés, según narra el libro de Números, capítulo 16, versículo 2, ¿verdad? Y si veo el contexto de dice que cuando se reunieron estos 250 hombres en contra de Moisés, el Padre actuó y la tierra se abrió en dos y se los tragaron, o sea, se murieron. Y ahora uno ve, uy, qué fuerte, qué tremendo, pero ¿qué estoy haciendo yo? Así es. Y cuando vemos la autoridad, no solo hablamos de discipuladores, de nuestro pastor, de usted, ¿verdad?, esposa del pastor, y la asistencia pastoral. También hablamos las autoridades establecidas, no solo dentro de Misión Cristiana del Calvario, sino también en nuestro país. Mundial. Vemos ahora cómo el presidente de la República nos está dando diferentes mensajes. Hagan esto, no hagan esto. Y ahí nosotros como hijos de Dios estamos expresando cuánto de nosotros tenemos de no cuestionar la autoridad, ¿verdad? Y eso se dio mucho ahorita que empezó todo esto, ¿verdad?, de la crisis mundial y cómo nuestro presidente estuvo dando directrices, pero gloria a Dios porque antes de esto nuestro apóstol Abraham ubicó a la iglesia, preparó a la iglesia en el Congreso, ¿verdad? Nos dijo en el último día, nos dio directrices, qué hacer, hermanos, esto y esto, desde ahora en adelante esto va a ser así, esto así, y que el Señor es tan perfecto porque Detallista, al siguiente día fue que el presidente dio las primeras órdenes de que se cierra todo, se cierran templos, se cierra y nuestro apóstol nos lo estuvo diciendo un día antes, ¿verdad? Cómo el Señor opera con su iglesia, todo es anticipado para la iglesia. Para la iglesia de Jesucristo, que es su cuerpo, nada es velado, nada queda así como en un signo de interrogación, y ahora, ¿qué va a pasar? Dice la escritura que Él anuncia el final desde el principio. Imagínate, ¿verdad? Todo lo que está pasando, Él ya lo anunció. O sea, para su iglesia, esto no es nada extraño. Lo que está pasando no es, si a alguien lo agarró desapercibido, todo lo que está pasando, créame que es porque no conoce a su Dios o no conoce las escrituras, porque en realidad el Señor todo nos lo reveló, nos lo aclaró. Y esto es glorioso, como tú dices, ¿verdad? El respeto que debemos demostrar y no cuestionar la autoridad, que primero tenemos nuestra autoridad a nivel mundial, ¿verdad? De Misión Cristiana del Calvario, nuestro apóstol Abraham, como él es usado por el Señor, nos da las directrices a todos y todos, ¿verdad? Con mucha exactitud, ¿verdad? Cumplimos con esas directrices, ¿verdad? Obedeciendo. Y de igual manera, pues a nivel del país, ¿verdad? En el gobierno, nuestro presidente y todos los que componen su equipo, ¿verdad? Pero yo he visto también, Daisy, que aquí a nivel local de iglesia, como nuestro pastor es un hombre que no es por echarle flores, ¿verdad? Pero es lo que yo he visto, lo que yo he observado en él, que él está siempre pendiente, ya sea las directrices que son transmitidas por nuestro apóstol Abraham, porque se le envían, pero también lo que el presidente está diciendo. Sí. No, que el presidente, que no sé qué, nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. No es así. El Señor ha puesto autoridades para que las obedezcamos, ¿verdad? Y el presidente siempre da nuevas directrices, ¿verdad? Ya sea día sábado o día domingo. Y veo cómo, ¿verdad? Wellington está pendiente del teléfono. El presidente ya va a dar un nuevo mensaje y él lo va a ver. ¿Por qué? Porque si hay nuevas directrices y todo, es su responsabilidad. Cuidado. De estar al cuidado de la iglesia que ha sido puesta en sus manos, ¿verdad? Para transmitir también esas directrices. Exacto. Y recuerdo cuando inició todo esto, ¿verdad? Cómo el presidente decretó un día de ayuno. Y entonces
el pastor respetó esa autoridad, no dijo, ay, pero el que quiere que ayuna. Es más, hasta hubo un horario establecido. ¿Por qué? Porque entendemos que toda autoridad es puesta por Dios. Y algo que el Señor dice acá, permitir, o sea que no lo debo permitir. No lo debo permitir yo y tampoco debo permitir que las demás personas lo hagan. ¿Por qué? Porque yo soy llamado a corregir, a corregirme y a corregir. Amén. Tenemos el otro punto también que es permitir la falta de provisión. Amén. Nunca debe faltar la provisión dentro de un núcleo familiar, porque cuando el miembro de una familia necesita algo, los demás integrantes de la misma deben velar por suplir dicha necesidad y así ayudar al necesitado. Como miembros de una familia, no podríamos ignorar las necesidades de su familia. Es algo tan normal en una relación familiar. Y en 1 Timoteo 5:8 nos dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto se ha visto mucho y así como la cabeza del hogar, ¿va? Es que el hombre es el encargado de proveer. Pero acá el Señor no dice, por ejemplo, solo el hombre, sino no debo permitir la falta de provisión. Es decir, que yo como mujer, el Señor ya me hizo una mujer victoriosa, ¿verdad? El Señor es capaz, entonces yo también debo dar. En esta situación que estamos pasando, en esta pandemia, hemos visto cómo hasta hay banderas blancas, colocan las personas afuera de su casa porque necesitan ayuda. Entonces, no permitir la falta de provisión también me lleva a que lo que el Padre me da a mí, también yo poder dar. Lo que el Padre me permite a mí, también yo poderlo dar. Pero, ¿cómo lo voy a dar? Con ese entendimiento. No, bueno, le voy a dar una libra de frijol para ver si me da una libra de arroz. No, si damos es porque lo damos, porque entendemos que somos hermanos. Y es que el Señor nos lleva en este momento a nosotros ver de qué forma hemos actuado. Porque como familia terrenal, nosotros estamos, ¿cómo estás? Si necesitas dinero, me avisas. Si tienes frijol. Pero ¿cómo he estado con mi iglesia familia? Porque no puedo separar mi iglesia, mi familia terrenal y mi familia espiritual. Todos somos uno solo. Entonces yo no puedo ser expresiva aquí y aquí no, sino que el Señor nos lleva a todo, ¿verdad? A no permitir esta falta de provisión. El Señor nos hablaba hoy en Reforma Apostólica también de esta parte, del cuidado de nuestras finanzas. De que nosotros debemos ser cuidadosos, y nuestro pastor también ya nos habló, ¿verdad? En la primera prédica de las instrucciones él nos hablaba de que no porque los templos estén cerrados vamos a dejar de ofrendar, vamos a dejar de diezmar, vamos a dejar de cumplir. No porque me lo exijan, es porque yo entiendo que es un mandato, es porque me beneficia, es porque es una ley establecida por el Padre. Y es porque nuestras finanzas deben estar protegidas, ¿verdad? Y una manera de proteger mis finanzas es cumplir con los principios establecidos del Señor, por el Señor respecto a mis finanzas, ¿verdad? Si yo quiero ser bendecido, pues debo también bendecir y cumplir con el Señor, con lo que me corresponde hacer, ¿verdad? Porque yo sé que mis finanzas le pertenecen al Señor. Y acá dice, ¿verdad?, que no falte la provisión. Y hemos visto cómo se ha estado promoviendo provisión. Ahora, ¿verdad?, que ya no hemos estado, ¿cómo podríamos decir así? Físicamente los servicios. En el templo, ¿verdad? Sufragando gastos para cambios que queremos hacer en el templo, ¿verdad? O la construcción del templo, ¿verdad? Que era uno de los proyectos que teníamos como iglesia. Pero ahora sí se ha provisto de otros recursos. Por ejemplo, ahorita, ¿verdad?, en este día están trabajando mis hermanos allá en el templo, algunos, ¿verdad?, armando un set que ya quedará establecido de grabación. ¿Por qué? Porque ese recurso se necesita. Entonces, ¿quién ha provisto para eso? El Padre. No el gobierno de la República, pues. ¿Quién lo ha provisto? La iglesia misma, a través de la bendición que le ha dado su Padre Celestial. Amén. Entonces, es la iglesia la que ha provisto eso. Amén. Si vemos tal vez que una cámara para grabar, es la iglesia la que ha provisto todo eso, a través de la bendición, por supuesto, que ha recibido del Señor, pero porque no se ha limitado, ¿verdad? De lo que tengo, yo doy. Entonces, vemos acá, ¿verdad?, que el no permitir la falta de provisión es bien importante. Amén. Por eso es que nuestro pastor siempre nos insta de
Ay, hermano, pues si estamos en crisis, ¿verdad? Pero porque usted al dar recibirá, Exacto. ¿verdad? Diezme, ofrende, que siembre, y yo bendigo a nuestros hermanos que han cumplido con el Señor, con todo eso, se acercan con sus sobres, los mandan, hacen lo posible por hacer llegar la bendición que el Señor les ha dado. ¿Por qué? Porque han entendido que en medio de la crisis, como nos decía nuestra hermana Melissa en el discipulado anterior, ¿verdad? Cuando no tuve, es cuando más tuve. Exacto. Pareciera ilógico, pero así opera el Señor. Es que Él se quiere glorificar en todo. Y en esta situación de pandemia, ¿verdad? Él se está glorificando. Y vemos cómo el Señor nos ha preparado desde hace mucho tiempo atrás. Hay que crear empresas, hay que fomentar negocios, hay que hacer esto. ¿Cuántos discipulados de mujeres recibimos? Que debemos ser mujeres productivas, mujeres que no están solo esperando, ¿verdad? Ahí, sino que producen. Algo que me impactó, un ejemplo que dio el apóstol Abraham en una de las reformas, cuando alguien dice, es que nosotros solo estamos esperando, es que el Señor dice de que no nos preocupemos por el día de mañana, porque hasta los pájaros, ¿verdad? Él los alimenta. Y dice el apóstol Abraham, pues yo no he visto a un pajarito solo con la boca abierta esperando que le lleven. El Señor nos da, pero nosotros debemos también buscarla y debemos darle a Él lo que le pertenece. Amén. Entonces vamos a cuidar nuestras finanzas respecto a esto, ¿verdad? Y no permitir la falta de provisión. Amén. ¿Cuántos aspectos, Daisy, hemos visto hoy? Y amén. Qué glorioso todo lo que el Señor nos ha dicho en este día, ¿verdad? Amén. Y es maravilloso ver al Señor, ver el reino, disfrutar de su reino, disfrutar de su revelación. Exacto. Es que no es, es el manual 1, identidad. Algunos quizás ya lo vieron muchas veces, pero es que el Señor nos está dando justo lo que necesitamos, porque esta identidad plena en Él es la que va a traer a las naciones para Cristo. Es que estas actitudes, con una de estas que haga, ya me salió el diseño, ya las personas ya no van a tener esa confianza. Leía algo en Facebook y me dejó como meditando, ¿verdad? Alguien quizá publicó, que no es de la misión por supuesto, ¿verdad? Alguien publicó un mensaje y le comenta a otra persona, tan lindo el mensaje, lástima que te conozco personalmente lo que eres. Y entonces yo me quedé. Sí. Es que el mundo tiene la mirada en nosotros y el Señor nos está llevando a no solo hablar, sino a expresar. El Padre, claro que dio mucha revelación, claro que Él se subía hasta las barcas a predicar, pero todo Él era expresivo. Es que yo puedo ver a un Cristo con esa pasión, con esa comprensión, ¿verdad? Cómo va una caja, ¿verdad? De un hijo de una viuda, y él solo ve a la viuda y tuvo compasión de él y va y le devuelve a su hijo. Veo al Padre obrando en cada situación. La persona, ¿verdad? Que lo llevan y las querían apedrear porque así era la ley de Moisés. Él no vino a hacer eso. El Señor es el modelo por excelencia. Cristo es el modelo por excelencia de todas las actitudes que yo debo hacer. Entonces el Señor en esta hora nos lleva a que fomentemos estas actitudes, pero en la otra parte nos lleva a que cuidemos, a corregirnos y a que nos evaluemos qué actitudes he cumplido, no a medias, no un 10%, sino qué actitudes he cumplido como el Padre quiere que yo lo haga. Es que no puedo dejar nada reservado, todo debe ser expresado, pero algo que el Señor me lleva a ese amor verdadero, a dar ese amor que solo proviene de Él. Amén. Muy bien. Pues mis hermanos, vamos a ver lo que son las directrices del Señor para nuestras vidas, lo que vamos a practicar no solo durante la semana, sino en nuestro diario vivir, ¿verdad? Desde ahora y para siempre. El número 1 dice, no olvide leer la Escritura y guardarla en su mente y en su corazón, para que cuando se relacione con aquellos a su alrededor, pueda manifestar el fruto del Espíritu y hacer morir las obras de la carne. ¿A qué nos manda el Señor? A tener esa relación íntima con Él a través de su Escritura, porque la Escritura nos muestra cómo es Cristo Jesús. Entonces, al leer a Cristo en la Escritura, eso me va a permitir a mí también expresar el fruto del Espíritu hacia nuestros hermanos. La número 2 dice, haga todos los días una evaluación de su actitud al relacionarse con los demás
y así sabrá cuánto ha cambiado y cuánto aún le falta por cambiar. La meta es ser un modelo a seguir. Imagínense cuál es la No meta. hay otra meta. O sea, eso, ¿verdad? Amén. Y que lleguemos a ser como Pablo. Imítenme a mí. ¿Cuántos de nosotros, quizá ahorita, si nos preguntan, imítenme a mí, nos quedamos pensando? ¿Por qué? Porque necesitamos poder realizar todo lo que el Señor dice. Y estas directrices son básicas, voy a decir, pero qué necesarias. Es que no puedo percibir a un cristiano sin la lectura de la Biblia, sin esa relación de la palabra de Dios, perdón, ¿verdad? Sin esa relación de intimidad con Él. Amén. ¿Verdad? El número 3 nos dice, recuerde siempre mantener la intimidad con Dios. Si su relación vertical con Dios es buena, su relación horizontal con su familia, sus hermanos en la fe y su prójimo también lo será. Qué maravilloso, porque no solamente nos enfoca familia, iglesia, familia y nuestra familia terrenal, sino también dice prójimo, con las personas, como tú decías, ¿verdad?, que no conocen al Señor todavía. Pues vamos a orar al Señor para que esta palabra sea verdadera en nosotros, se exprese con toda naturalidad en nuestras vidas. Amén. Amén. Padre, te damos gracias porque esta hora tú nos has edificado con tu palabra verdadera. Gracias, Padre, porque en ti encontramos vida eterna. Gracias, Señor, porque tú dejaste un diseño establecido y hoy nos han mostrado qué actitudes deben ser parte de nosotros, pero también nos has corregido en qué actitudes no deben estar ya en esta nueva naturaleza que tú ya nos has dado. Muchas gracias, Jesús, por tu amor verdadero. Muchas gracias por tu perfección. Muchas gracias por darnos tu palabra y nutrirnos con toda la revelación que tú das. Eres tú, Señor, excelente. Eres tú grande y poderoso. No hay otro como tú. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu verdad. Gracias, Padre, por habernos elegido para ser instrumentos útiles para tu gloria. Gracias, Señor, por tu revelación. Amén. Amén. Muy bien.